Gracias. Pero mire, sacas para aquí y miras para mí. Qué jodido. Hola, muy buenas tardes. Comparezco ante ustedes por primera vez como presidente de la Comisión Gestora que fue elegida el pasado sábado por el Comité Federal tras la dimisión del secretario general. Y hoy hemos tenido nuestra primera reunión. Ya les adelanto que ha sido únicamente para el reparto de tareas que corresponde en el seno de la gestora, con el único objetivo, con el fundamental objetivo de que discurra la acción del partido, la orgánica y fundamentalmente la institucional por los cauces de la normalidad. A partir de ahí, lo primero que quiero es expresar mi agradecimiento, el mío propio, el del conjunto de la gestora y también el de los militantes socialistas, a Pedro Sánchez por la dedicación, el trabajo que ha tenido durante estos 2 años que realmente hay que reconocer que han sido muy duros, durísimos, diría yo. Y después hacer autocrítica y tener claro que el espectáculo lamentable, el espectáculo bochornoso que tuvo lugar el sábado, pues no debe volver a producirse en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que de eso somos todos absolutamente conscientes y la primera tarea que me encomiendo a mí mismo y, desde luego, al conjunto de la gestora es la de tender puentes, la de hablar, pactar, cohesionar. Esos son los verbos que pretendemos conjugar, porque hace tiempo que ya se ha perdido la confianza, primero la de los ciudadanos hacia el partido, eso ya lo hemos visto durante las últimas elecciones, desde prácticamente 2011, cada vez la confianza era menor y era menor a medida que llegaba un nuevo escrutinio de los ciudadanos hacia nosotros, pero es que esa confianza ha colapsado también en el seno del Partido Socialista. Y eso es lo que hay que recuperar e intentar bajar el nivel de la temperatura, esa especie de incendio interior que nos está consumiendo y que puede convertirse en algo ya irresoluble, ¿no? Por tanto, evitar que las entrañas mismas del partido lleguen a estar pues llenas de rencores, de pactos, de conciliábulos, todo hecho por detrás. Ese es el problema, y lo digo así con toda la gravedad que entraña y con la voluntad que tenemos desde la gestora y que creo que tiene el conjunto de la militancia y, desde luego, de los dirigentes socialistas de reconsiderar esa situación, de enfriarla. Porque al final de lo que se trata, el papel que tiene esta gestora es de conducir al partido a un nuevo Congreso. Y a ese Congreso hay que llegar en otra situación interna. No solamente debemos de proveer las cuestiones, lo material para que efectivamente se pueda celebrar ese Congreso, sino una situación anímica, relacional, interna, bien diferente a la que ahora mismo tenemos. Esa es, insisto, la función y el papel que yo creo es determinante, esencial para esta comisión gestora. Un congreso en el que deberemos de dilucidar cosas que son las que realmente importan a los ciudadanos, más allá de nuestros conflictos internos, responder a preguntas que ya son muy viejas, que este partido que tiene tantos años se ha preguntado siempre, que están vigentes. ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la desigualdad? ¿Por qué
la dominación, pero que ahora exigen respuestas distintas que no estamos siendo capaces de dar. Bien, pues para llegar ahí en esas condiciones, es para lo que queremos trabajar, sabiendo que primero debemos de pasar por algunas estaciones intermedias, por las que ustedes me van a preguntar ahora, y bueno, pues por eso casi prefiero que ustedes me pregunten, que ya continuar diciéndoles lo que va a ocurrir estas 2 semanas, que por cierto, estas próximas semanas todavía no tenemos un calendario, eso ya se lo adelanto prefijado para acometerlas. Así que mejor. Señor Fernández, aunque aquí, al fondo, aunque todavía no tengan ese calendario, yo quería saber lo inmediato. Creo que mañana hay una reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Quería saber si se van a mantener las portavocías que había hasta ahora, tanto en el Congreso como en el Senado y en el Parlamento Europeo, o si puede haber algún cambio de nombres. Por otra parte, aunque no tengan calendario, ¿cuándo podría celebrarse el Comité Federal que tiene que fijar la posición del PSOE ante una posible sesión de investidura? Y, por último, también otro calendario. ¿El Congreso sería para después de que se formara gobierno o de que hubiera elecciones? Gracias. A ver, la primera, respecto al grupo parlamentario. Mañana no va a haber, no se va a decidir ningún cambio en el grupo parlamentario, en los grupos parlamentarios. Lo sabrá, probablemente hay alguno en su momento, será pronto, pero desde luego tampoco estamos pensando en que esos cambios sean drásticos. Puede haber algún cambio, pero en ningún caso una revolución en el seno del grupo o de los grupos parlamentarios. La segunda tenía que ver con cuándo se iba a celebrar el comité. Bueno, pues el Comité Federal se refiere usted. O es que no entendí si era el Comité Federal o el Congreso. No, perdone. La segunda era el Comité Federal. ¿Cuándo cree usted que se puede reunir para fijar la posición del PSOE ante una hipotética nueva sesión de investidura? Y la tercera sí era sobre el Congreso. Gracias. Sí, sobre el Comité Federal, efectivamente. Bueno, la verdad es que tenemos poco tiempo, pero vamos a utilizar el tiempo que tenemos para reunir ese comité. Y la tercera era efectivamente el Congreso, que yo no estoy en condiciones ahora de decirle cuándo efectivamente se va a realizar, porque no hay un límite máximo. Esperemos que las aguas de la organización discurran más tranquilas para poder llegar efectivamente en condiciones a ese Congreso. Hola, buenas tardes. ¿Quién me pregunta? Aquí. Aunque no tengan todavía calendario, en 3 semanas hay que decidir si se va o no a terceras elecciones. Entonces, yo quería preguntarle directamente si hoy se ha hablado si el Partido Socialista debe abstenerse o no ante una investidura de Mariano Rajoy. ¿Cuál sería su opinión personal sobre esto? Y si en algún momento se ha planteado que haya libertad de grupo dentro del Grupo Socialista a la hora de tomar esa decisión. Gracias. Empiezo por la tercera. No me lo he planteado, no lo hemos hablado, pero no me lo he planteado y le añado más, ni me lo planteo. Que haya libertad en el grupo en ese asunto concreto. Al menos esa es la posición que yo mantengo, pero como no hemos hablado todavía tampoco le puedo decir más. En cuanto a decir... ¿Si abstenerse o no? En cuanto a abstenerse o no, oiga, verá... Yo no sé si la alternativa es abstenerse o no, si la alternativa es abstenerse u otras elecciones. Veremos cuáles son las alternativas. En todo caso, yo tengo una opinión y además es una opinión que más o menos, y aunque matizada, yo creo que es bien conocida, y tengo un papel ahora, que es el de presidente de esta gestora. Y creo realmente, porque la gestora no es una dirección política, es otra cosa, que no debo pronunciarme en nombre de la gestora en relación a este asunto. Eso se va a decidir en el seno del Comité Federal que se plantee. Ese es el órgano que usted sabe muy bien que planteó en su momento que no se gobernara o no se apoyara o no nos abstuviéramos para favorecer un gobierno a la derecha, que no son la misma cosa, digo, abstenerse que apoyar, y también otras limitaciones respecto a otro tipo de fuerzas políticas. Y como eso sigue vigente, es ese órgano el que tiene
que pronunciarse en el caso de que se haya de desbloquear, se haya de actuar de otra manera. Así que, cuando llegue, yo me pronunciaré allí con absoluta claridad. Hasta entonces, y perdóneme, como presidente de la gestora, debo de, en fin, mantener esta discreción que intento mantener con ustedes respecto a ese punto concreto. Dígame. Presidente. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle e insistir, la convocatoria, por lo menos del Comité Federal, nos puede decir, aquí estoy, nos puede decir si no sería el fin de semana que viene, sino ya el siguiente, y si no teme, después de el espectáculo que usted ha calificado de lamentable y de bochornoso, que se vuelva a producir algo en un tono pues no tan grave, pero similar, teniendo en cuenta lo partido que está ahora mismo, valga la redundancia, el partido. Y, en segundo lugar, también tengo que insistir, los portavoces al menos nos puede adelantar si Antonio Hernando y Óscar López mantendrían sus posiciones de portavoces en el Congreso y Senado para ese ánimo de aunar y de coser al partido en estos momentos. Gracias. No se lo puedo adelantar porque sencillamente no hemos hablado de eso. Y en cuanto a si será este sábado o al siguiente, este sábado evidentemente no va a ser, pero en todo caso, no. Bueno, antes le decía que había poco tiempo, pero que intentaríamos utilizar el tiempo que tuviéramos, ¿no? En todo caso, si conviene pues rebajar un poco la tensión del partido, pues oye, también dilatemos un poco la decisión última que tiene que tomar el comité, al menos esa es mi opinión. Hola, buenos días. Como tienen poco tiempo, tienen que utilizar el tiempo con el que cuentan. Quería preguntarle si usted, como presidente de la gestora, cree que puede ser más cerca del sábado 15 o más cerca del sábado 22. Y esa es la primera pregunta. Sí. La segunda pregunta es que varios presidentes autonómicos llevan meses defendiendo que el PSOE no puede gobernar con 85 diputados y que ir a terceras elecciones sería un disparate. Entonces, como presidente de la gestora, usted no nos quiere adelantar cuál es su postura, pero como dirigente del PSOE o como presidente de Asturias, ¿qué alternativa ve usted a que no haya terceras elecciones? ¿Cuál es la alternativa? Dice que no tiene que ser solo la abstención, sino solo la abstención, ¿qué otra puede haber? Oiga, como presidente de Asturias yo he dejado claro que no quiero elecciones. Y ya está. Y de ahí no voy a avanzar cuál es mi posición, porque comprenda que ahora es más difícil para mí, o no debo de tener una posición explícita. La tengo dentro de la comisión y la voy a mantener, y muy claramente, en el seno del comité. Respecto a cuándo se va a realizar, entre esos 2 días que usted me comentaba, es que no estoy en condiciones de decírselo. Sí les decía que el sábado no va a ser, pero ahora mismo yo no sé realmente qué día se va a convocar el comité. Dígame. Como presidente de la gestora ni como presidente de Asturias, pero sí como referente intelectual y político, según sus compañeros de este partido y socialista de amplia experiencia. Me gustaría saber, en su opinión, ¿qué es menos malo a su juicio para el Partido Socialista en estos momentos? Si abstenerse ante un gobierno de la derecha o enfrentarse a las consecuencias de unas terceras elecciones. Y en ese caso, ¿quién cree usted que sería el mejor candidato para afrontar esas terceras elecciones? Verá, ahora mismo cualquier solución al problema de la gobernabilidad de España pasa por el Partido Socialista, y es un problema para el Partido Socialista. Es decir, hagamos lo que hagamos, es evidente que el Partido Socialista asume o tiene un problema y asume un desgaste con una decisión que ineludiblemente va a tener que tomar. Yo lo que he comentado y en lo que insisto es que la peor de las soluciones es evidentemente ir a elecciones, y lo mantengo. Y hay encuestas hoy mismo que parecen que avalan esa posición. En este caso, peor solución para el Partido Socialista. Creo que también es la peor solución para el conjunto del país. Sin embargo, hay otras, o puede haber otras alternativas que yo no voy a valorar aquí con ustedes
y que sí plantearé o sobre las que hablaré en el Comité Federal. Gracias, presidente. ¿Va usted a llamar como líder provisional que es usted del No hay líderes provisionales. Del PSOE? Bueno, como presidente de la gestora, en todo caso, eso sí que lo es. ¿Va a llamar usted a Rajoy? Porque antes ha dicho que es usted presidente de la gestora, pero no de una comisión política. ¿Hay interlocución ahora mismo entre el presidente del Gobierno y el principal líder del partido de la oposición? En segundo lugar, querría preguntarle si el no a Rajoy del Comité Federal de julio cree usted, o la comisión gestora, que sigue vigente, o que con la dimisión de la Ejecutiva ha decaído. Y en tercer lugar, dice usted que hay tiempo y que van a aprovechar el tiempo para tomar su decisión. ¿Qué va a hacer la comisión gestora en ese tiempo? ¿Va a abrir una ronda de contactos con líderes del partido? ¿Qué es lo que va a hacer la gestora? Gracias. A ver, yo no voy a llamar a Rajoy, pero si Rajoy me llama, evidentemente me voy a reunir con él. No tengo ninguna duda. Respecto a la comisión, me decía usted si hemos tomado una decisión. Espera, es que tenía que haber traído un papel y no estoy apuntando, como me preguntan varias cosas. ¿La última pregunta cuál era? La segunda era si el no a Rajoy de julio del comité sigue vigente o ha decaído. No ha decaído, sigue vigente. Lo que ha decaído, por llamarlo así, es la Comisión Ejecutiva Federal, pero el comité, que es el máximo órgano entre congresos, está ahí. Por tanto, en ningún caso ha decaído. Sigue vigente. Sigue vigente las dos limitaciones que se establecieron en ese comité en relación a las posibilidades de dar gobernabilidad al país. Y, por tanto, para que la tenga y para que no haya unas nuevas elecciones, deberíamos de entrar a esas cuestiones, debatirlas y, en último término, votarlas. Sí, presidente. Ya ha dicho usted que... Van a ser varias preguntas, así a punto. Pero yo creo que una encadenada con alguna otra reflexión. Ya ha dicho usted que si le llama el señor Rajoy, el presidente del Gobierno en funciones, que acudirá. ¿Y tiene usted previsto de tomar alguna iniciativa respecto a otros líderes políticos? ¿Hay algo que hablar en este momento para intentar conformar, siempre con vistas, por supuesto, a la gobernabilidad de España? ¿Tiene algo que hablar con Ciudadanos, algo que hablar con Podemos, algo que hablar con los nacionalistas, o no? De momento es solo internamente. De momento, hoy no hemos hablado de ese asunto. Probablemente hablemos. Vamos, no se le escape que con los nacionalistas creo que no tenemos nada que hablar. No ya porque tengamos una limitación en el comité respecto a la probabilidad de llegar a un acuerdo. Yo siempre he sido muy escéptico en relación a ese asunto, usted lo conoce perfectamente, y le digo más, si no me parecía lógico que se procurara un acuerdo de gobernabilidad que incorporara de alguna forma a los partidos independentistas hace tiempo, menos me lo debe parecer ahora, cuando lo que estamos viendo en Cataluña es que se procura por esos partidos la desconexión de Cataluña del Estado y a la vez se desconectan ellos de la ley y el derecho, ¿no? Por tanto, es más inviable todavía que pueda haber algún tipo de relación política conectada con una eventual gobernabilidad del Partido Socialista, ¿no? Yo eso lo descartaría absolutamente. Hablar con otros líderes, pues, oye, hablaremos seguramente. No lo descarto y como no descarto, insisto, que si me llama el presidente del Gobierno en funciones, desde luego hablaré con él. Buenas tardes, presidente. Aquí hay. Yo tengo dos preguntas. La primera es, usted ha dicho que no tienen nada que hablar con los nacionalistas, pero en Euskadi tienen que hablar con el PNV. Digo, con los nacionalistas no. He dicho con los independentistas en Cataluña que están en este momento en una ruta de colisión con el Estado. Y eso no tiene nada que ver con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, mi pregunta es si se podría condicionar el apoyo del Partido Socialista al PNV en Euskadi a cambio de que el PNV diera gobierno a España. Y la segunda es, ha hablado de conciliábulos y pactos por detrás. Quería saber quién ha estado en esos pactos por detrás. ¿A qué se refería? Gracias. Bueno, era una expresión, una manera de hablar. Yo creo que estábamos todos. Así que, ¿para qué vamos a retrotraernos a eso, ¿no? Es una... quería indicar que el Partido Socialista estaba en una
dinámica interna realmente insostenible. Sobre los acuerdos que pueda tener el PNV con el PSE y que puedan tener reflejo en la gobernabilidad del conjunto del país, de acuerdo con, porque usted me habla en realidad del voto, del escaño que ha migrado hacia Bildu y, en fin, la nueva situación que allí se puede plantear, la estabilidad del gobierno, nada de eso hemos comentado. No sé qué posibilidades se abran, no ya solo para el Partido Socialista en este caso, sino incluso para el gobierno, para el Partido Popular. Sí. A ver, hasta aquí me persigues. Dos preguntas. La primera, refiriéndonos a Asturias, Izquierda Unida y Podemos han puesto duda que usted pueda compatibilizar En Asturias, Izquierda Unida y Podemos han puesto en duda que pueda compatibilizar el cargo en la gestora con el de presidente, por un lado. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se va a articular ese cosido del partido? ¿Hay previstas reuniones en federaciones, en agrupaciones? ¿Hay un calendario previsto para tratar de cohesionar todo eso? Bueno, yo creo que la actitud de la gente en general es positiva, porque todos somos conscientes de lo que pasó el sábado. El sábado fue el colofón de una serie de actitudes que se venían manteniendo, que eran insostenibles, y cuando se produce una erupción de esa naturaleza, todo el mundo en el partido toma conciencia de que hay que bajar la tensión. Por tanto, yo creo que la disposición de la organización ahora es positiva en relación a este asunto. Depende de reuniones, que se habla, pues sí, a todos los niveles. Depende también de las decisiones que tomemos aquí desde la Comisión Gestora y que se vean que no son decisiones en general de ruptura, sino de conciliación y de acuerdo. Depende de muchas cosas. Depende fundamentalmente de la actitud que se vea por parte de los dirigentes y que eso lo perciban los militantes. En cuanto al planteamiento de Izquierda Unida, me decía, Sí, que ponen en duda que usted pueda compatibilizar ambos cargos. Pues que no lo pongan, porque además estamos hablando de algo temporal en este caso, pero yo le aseguro que lo puedo compatibilizar perfectamente. Así que cuando me lo pregunten, que me lo preguntarán, pues les responderé adecuadamente. ¿Qué más? Tenía 3 preguntas. La primera, si nos puede explicar un poco cómo ha quedado ese reparto de responsabilidades en la gestora, si va a haber alguna persona que va a ocupar un puesto de portavoz o cuál ha sido el reparto. En segundo lugar, ahora mismo el Partido Socialista no tendría candidato ante unas hipotéticas terceras elecciones, aunque usted ha dicho que es la peor solución, ese escenario está ahí. Quería saber si se mantendrían las primarias que tiene reglamentadas el partido, si dada la situación de excepcionalidad se haría de otra manera. Y para terminar, quería saber si ustedes se plantean que en el caso de que haya que cambiar el voto, la posición del PSOE en una investidura, someterlo a preguntar a la militancia. Gracias. A ver, en relación a las primarias que usted comentaba, ese es el reglamento, los estatutos del partido lo contemplan, y yo no creo que ahora nadie esté en condiciones de vulnerar o intentar vulnerar esos estatutos. Por tanto, tendría que haber primarias. No sé si en todo caso una solución de emergencia, pero primarias. Si alguien plantea, que es otra de las preguntas que usted ha hecho, que debería haber una remisión a la militancia para que se pronunciara, una especie de referéndum, bueno, pues tendría que ganarlo en el Comité Federal, porque es ahí, en el Comité Federal, donde lo debería de plantear. Y en cuanto a la distribución de las áreas de trabajo, bueno, les daremos una relación de cada uno de ellos y Mario Jiménez va a hacer las voces de portavoz. Nada más. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle, siguiendo con el asunto de los portavoces, hay una portavoz que sí que ha dicho que no quiere seguir, que es Irache García, en el Parlamento Europeo. Quería preguntarle si esa vacante es la que van a cubrir lo antes posible. En segundo lugar, ha dicho lo del tema del no a Rajoy, que sigue vigente. Yo quería preguntarle si sigue también vigente ese no al PP. Es decir, si el PP presenta otro candidato, si llegase el caso, que es lo que algunos presidentes han planteado,
si ahí podría haber algún tipo de vía o de conciliación. Y retomando alguna pregunta de los compañeros, si va a hablar en estas semanas que quedan hasta el siguiente Comité Federal con los varones para ahormar esa posición de cara al Comité Federal, si va a intentar consensuar con todos ellos para llegar a una posición común. Gracias. El no del comité, el no vigente, no se refiere en concreto a Rajoy, sino al Partido Popular. Bueno, no cabe duda de que el que no estuviera Rajoy hubiera facilitado ya, incluso con otros interlocutores que todos conocemos, que se hubiera llegado por lo menos a algún acuerdo. Estoy hablando en este caso de Ciudadanos, que intentó que Rajoy se fuera, lo puso como condición y al final Rajoy sigue. Pero en todo caso, esa no es la cuestión. A mí me parecería bien que Rajoy se fuera. No sé si facilitaría o no la gobernabilidad, porque eso es algo, incluso, insisto, que tenemos que debatir en el ámbito interno, pero no sé por qué tengo la sensación de que Rajoy no piensa irse. Por tanto, sobre eso mejor no discutir demasiado, ¿no? Y la otra cuestión era, perdón, que se me ha vuelto a olvidar. Sí, vamos a ver, hablamos entre nosotros bastante. Y yo lo que tengo pensado es convocar al Consejo Territorial, donde están todos los secretarios generales, también, bueno, pues en medio de todo este proceso tener la opinión más o menos colegiada de lo que cada uno de ellos propone. Lo de Irache García es que Irache lo que me dijo es que ponía su cargo a mi disposición. Si no me dijo en ningún caso que dimitía o a mí me trasladó, como por cierto todos los portavoces que ponían el cargo a disposición de la gestora, y la gestora no ha decidido ni en un caso ni en otro todavía qué va a hacer. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.